Entonces, hermanos, este hombre llamado Ananías es un personaje secundario en el libro de los Hechos. Sin embargo, Dios nunca se equivoca en incluir a alguien en su santa palabra, y este personaje, que para muchos sería secundario, nos da lecciones primarias para nuestra vida espiritual, para nuestra fe. Este personaje nos enseña del amor de Dios, de la obediencia y de la sujeción a Dios y de la madurez espiritual. Así que quiero invitarles a que veamos un poco de este hombre, Ananías, y veamos un par de lecciones acerca de su vida. En primer lugar, hermanos, se habla de Ananías algo muy, muy bonito, un detalle especial. Se dice que él es un discípulo. Y quiero que hablemos un poquito de este asunto, hermanos. Una lección que debemos aprender de Ananías es que un cristiano no es lo mismo que un discípulo. Noten, hermanos, cómo se introduce a Ananías precisamente como un discípulo. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías era un discípulo, no solo un cristiano. Ahora, recuerda que todo discípulo empieza por ser cristiano, pero un discípulo es mucho más que solo recibir a Cristo. Un discípulo, hermanos, es diferente a un creyente. Hay diferencias. Un creyente ha recibido a Cristo por la fe, pero un discípulo persevera en la fe por años y por décadas. Un creyente ama el escuchar la Biblia, pero un discípulo lee persistentemente su Biblia, la estudia y ora con profundidad. Un creyente goza del amor de Dios y de Cristo, pero el discípulo paga un precio por amar a Dios y entregarse completamente a Dios y a su voluntad. Un creyente es servido por otros, pero un discípulo sirve a otros. Un creyente, hermanos, ora por sus peticiones, pero el discípulo ora por otros. Al creyente le encanta escuchar de Cristo, pero el discípulo comparte de su fe a otros, habla de Cristo a otros. No tiene nada de malo ser creyente. Al contrario, todos anhelamos que sean creyentes, que sean como nosotros, decía Pablo, excepto estas cadenas, decía él, que sean creyentes igual que nosotros. Pero hermanos, el corazón de Dios es que no solo seamos creyentes, sino que seamos discípulos de Cristo. Juan 8:31 son palabras del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está hablando a judíos que habían creído, pero Jesús no quería que se quedaran nada más en la fe, sino que permanecieran en la palabra, que fueran verdaderamente sus discípulos. Quiero hacer un llamado a usted, hermano, en esta noche, a que usted, como Ananías, no solo sea un creyente, sino sea un discípulo del Señor. Ananías obviamente empezó siendo un creyente, pero creció como creyente para ser un discípulo. Hermano, no seas solamente un creyente. Joven, no solamente recibas a Cristo y estés contento con ello. Crece en la fe. Sé un discípulo, sé un seguidor de Cristo. En Hechos capítulo 22 se nos habla algo hermoso de Ananías. Pablo está contando su testimonio, cómo él conoció de Cristo, y recapitula su testimonio, habla un poquito de cómo conoció de Cristo y habla un poquito de Ananías. En Hechos 22:12 dice Pablo: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y aquí le dice varón piadoso. La palabra piadoso, hermanos, se puede traducir como devoto. Entonces, un discípulo es alguien devoto, hermanos. ¿Qué tan devoto eres tú a Dios? ¿Qué tan entregado eres tú al Señor? ¿Qué se necesita para que tú te entregues completamente a Dios? Lamentablemente hay muchos cristianos que si bien tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo, que tienen un lugar allá en el cielo, una mansión celestial, por la gracia de Jesucristo, al haber conocido de Él como su Salvador y de haberse arrepentido de sus pecados. Si bien sí conocen del Señor Jesucristo, pero hay quienes nunca verdaderamente se entregan al Señor. Hay muchos impedimentos, tal vez, hay muchas cosas que les atoran, de manera que solo son creyentes.
Pero así no era Ananías. Ananías era un discípulo, un seguidor apasionado, devoto, dice la Biblia. Y también dice que tenía un buen testimonio a todos los judíos que allí moraban. Entonces, hermanos, quiero invitarle a que usted no sea un cristiano nada más, no sea un creyente nada más, sino que usted pregunte, se cuestione qué le falta para que se entregue verdaderamente al Señor. ¿Qué se necesita para hacerte entregarte completamente a Dios? La iglesia Jico, hermanos, tiene una gran necesidad de que haya un ejército de verdaderos discípulos para que podamos hacer una diferencia en nuestra familia, en nuestra comunidad y también en nuestro México. Así que Ananías, simplemente de ver cómo se le describe aquí, un discípulo, vemos cómo él fue un discípulo obediente, dispuesto, porque lo primero que le contesta Ananías al Señor es: heme aquí, Señor. ¿Qué diferencia sería cualquier iglesia, cualquier cristiano, si cada vez que Dios nos llamara dijéramos: heme aquí, Señor? Pero no todos son discípulos. Hay muchos que simplemente son creyentes. Yo le animo, hermanos, que seamos una iglesia de discípulos, seguidores del Señor, fieles y perseverantes. Pero hay otra lección valiosa de Ananías, hermanos, y vamos a hablar de los prejuicios. Los prejuicios impiden el crecimiento espiritual. Esa es la lección que debemos de meditar. Ananías, el profeta, sufrió para obedecer al Señor. Si usted nota, el Señor Jesucristo le habla a Ananías y le dice: mira, vete tomando esta calle, toma esta dirección, busca un hombre llamado Saulo y entonces háblale, ayúdale, sánale y ayúdale como nuevo creyente. Y Dios le manda ayudar a Saulo, pero él le pone de pretexto lo que había escuchado. Él le dice: pero tú sabes que es perseguidor, tú sabes que él tiene cartas, tiene autoridad para encarcelar a nosotros como creyentes. Y a Ananías le cuesta trabajo quitarse esas ideas prejuiciosas que tenía, pero el Señor Jesucristo le explica un poco, le dice: tú tienes que ir, tú no sabes lo que yo voy a hacer con él, él me va a ser instrumento útil o instrumento escogido, me es le dice. Y entonces en el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Le costó trabajo a Ananías, por las ideas que traía, el lograr obedecer al Señor. Hermanos, muchas veces las ideas que traemos nos impiden obedecer al Señor. Yo tengo una lista breve de algunos ejemplos de prejuicios mexicanos que nos limitan en nuestro crecimiento espiritual. Hay algunos prejuicios que tal vez tú al escucharlos digas: yo la verdad he pensado así alguna vez, o tal vez así mi familia pensaba, o tal vez habrá algunos prejuicios que tú identifiques en tu vida y digas: esta manera de pensar no me está ayudando para crecer en mi vida espiritual. Por ejemplo, hay algunos prejuicios para amarnos como iglesia, hermanos. Es común que entre los hermanos, en vez de que seamos una iglesia unida, somos una iglesia dividida o segregada. Y es porque muchas veces los cristianos tenemos algunos prejuicios. Por ejemplo, hay algunos que dicen: es que aquel hermano me cae bien mal, no me ha hecho nada, pues no lo conozco bien, pero no me cae bien, decimos. Se ve muy creído, algunos le llaman. Aquí en la Ciudad de México decimos: se ve bien payaso, se ve que es muy especial en su manera de tratar. Y todas estas ideas, hermanos, muchas veces solamente son sentires que tenemos. A lo mejor solamente está en nuestra mente, a lo mejor es un choque de personalidades, pero Satanás usa esto para que no le hablemos a todos los hermanos, para dividirnos, y aunque ni nos conocemos, no sabemos ni nuestros nombres, no somos una iglesia unida, porque estas ideas prejuiciosas nos evitan ser amorosos con los demás, acercarnos y hablar con los demás hermanos. Hay veces que nosotros podemos estar en una iglesia por años y aquel hermano que ni conocemos no estamos dispuestos a acercarnos. ¿Por qué? Por los prejuicios que llegamos a tener para amar a otras personas. Hermanos, también hay algunos prejuicios donde decimos: es que aquella hermana, no sé, no me gustaría acercarme, y como que no le gusta tener amistades, no le gusta platicar. Pero tú, ¿cómo sabes si nunca te acercas? Entonces, todos estos pensamientos, hermanos, hacen que una iglesia no se ame, no sea unida. También hay prejuicios sobre el pastor.
Hay algunos que dicen, no, el pastor nunca se cansa, el pastor no debe nunca de quejarse, el pastor nunca tiene tiempo para mí, el pastor solo me va a regañar. Son prejuicios que sentimos a veces como un predicador, como un pastor predica fuerte ahí en el púlpito, de manera personal decimos, hoy no me quiero acercar, ¿qué tal si me regaña? ¿Qué tal si me da duro a bibliazos, decimos? Y hermanos, a veces no nos damos cuenta de que necesitamos a un pastor en nuestra vida. Yo como pastor puedo decir, hermanos, a los hermanos de la iglesia Jico, que para mí es importante mi relación con cada hermano de la iglesia, con cada hermana de la iglesia, y yo deseo de ser de bendición a cada uno de ustedes, pero no con todos los hermanos he tenido la oportunidad de profundizar más nuestra amistad, nuestra relación, y me gustaría ser de bendición más. Y tal vez usted piensa que su pastor es inalcanzable, que está lejos de usted, pero ¿por qué no intenta profundizar en su relación con el pastor, una relación sana con el pastor? A veces, hermanos, yo he visto cómo algunos creyentes en iglesias dicen, ¿por qué yo debía de abrirle mi corazón, mi vida al pastor? Yo casi ni lo conozco. ¿O por qué debería consultarlo para tomar mis decisiones? Y mucha gente vive así en su vida cristiana, sin consultar, sin acercarse a su pastor. Y esto, hermanos, lleva a que vivamos una vida sin liderazgo, sin guía, y muchas veces tomamos decisiones equivocadas que destruyen una vida, destruyen un matrimonio, destruyen una familia, destruyen la vida de un joven, y pues el pastor es el último que se entera. Y pasan meses, pasan años de que un asunto apareció en la vida de un creyente y el pastor ni sabe, y el pastor no es adivino. El pastor necesita que tú te acerques y le digas, pastor, yo tengo batallas con esto, por favor, ora por mí. Y es como el pastor va a poder ser de bendición, pero a veces los prejuicios que tenemos sobre el pastor nos impiden tener una buena relación con nuestro pastor. Hermanos, también hay prejuicios sobre la obra misionera. Los misioneros necesitan de que nosotros hagamos equipo con ellos. Muchas veces los cristianos piensan, no, los misioneros no necesitan de nuestra iglesia, no necesitan de mí, ellos ya son apoyados, ya hay alguien que les ayuda. Y este pensamiento, hermanos, nos limita para ser usados por Dios en apoyar a otros siervos, a otros ministerios. Normalmente es difícil ser apasionado por la obra misionera porque tenemos tantos prejuicios, hermanos, tantas ideas que nos detienen a amar la obra de Dios en otros lugares. Es poco común conocer a cristianos que están apasionados por la obra misionera, porque tenemos demasiados prejuicios. Es posible, hermanos, que usted tal vez no se vea preocupándose o amando a alguien que sea asiático o alguien de raza negra, gente negra, porque pues todos somos hispanos aquí en México, ¿verdad? Y nos es difícil tratar con otras naciones, con otras personas con otro color de piel, con otro idioma, con otra comida. Muchos cristianos no están ni siquiera dispuestos a probar alimentos de otro país, porque no, la comida mexicana es la mejor, decimos nosotros. Nadie nos saca de los tacos al pastor, ¿verdad? Y aunque están bien buenos, hermanos, debemos estar dispuestos a abrirnos, a darnos cuenta que hay gente que come diferente a nosotros y que ellos también necesitan de Cristo. Pero hermanos, si tenemos prejuicios sobre la obra misionera, no vamos a poder ser usados por Dios. No va a poder hacer Dios lo que Él quiere a través de esta iglesia, a través de tu vida. Otros prejuicios que yo he visto, hermanos, son prejuicios sobre la familia. Muchas personas mexicanas traen varias ideas como un disco ahí pregrabado, ¿verdad? Y las familias mexicanas tienen algunas veces ciertas ideas que no son sanas para la fe. Por ejemplo, hay algunos hombres que dicen, no, las mujeres solo son las que hacen el quehacer, las mujeres hacen el quehacer, yo soy hombre y yo no voy a hacer aseo y yo no puedo ayudar en nada porque yo soy hombre, ¿no? Y yo nada más trabajo y traigo el sustento, pero no me pidan que yo haga algo en la casa porque eso no es de hombres. Y esta manera de pensar no es ni bíblica, no es mucho menos saludable para la familia. Otra idea es que los machos no pueden ser tiernos con su familia, no deben de decir palabras bonitas a su familia. Y esto es triste, hermanos, porque estos prejuicios nos impiden ser buenos esposos. Cuán importante es que los hombres aprendamos
vamos pues ayudar un poquito en el quehacer. Yo sé que es un poquito difícil porque tenemos nuestro trabajo fuera, pero llegar, tratar de ayudar con alguna labor en casa, eso va a ser una manera de mostrar el amor, de mostrar la ayuda a nuestra familia. Y a veces los hombres somos secos, somos ásperos, y tal vez por eso la palabra de Dios nos ordena a los hombres no ser ásperos con nuestra esposa. Colosenses 3:19, en la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Algunos creyentes son demasiado machos para ser buenos esposos. Y hermanos, lamentablemente a veces nuestra manera de pensar nos impide poder ser buen esposo, buena esposa, o poder lograr tener un bonito matrimonio, una bonita familia. Yo por ahí he escuchado que algunos dicen: no, yo cómo voy a darle preferencia a mi esposa, porque ¿por qué lo debo de hacer? ¿Por qué me pide el pastor que ame a mi esposa sobre todas las cosas? ¿Por qué debo amar a mi esposa si ni de mi familia es? Dicen algunos, ¿verdad? Diciendo que no es de su sangre. Y ya con eso toman como pretexto que aman más a la mamita, al papito, a sus hermanos, le dan preferencia a sus familiares en vez de darle prioridad a su familia, a su esposa. Y hermanos, esa es una manera de pensar errónea. Esposa, tu prioridad número 1 debe ser tu esposo. Y esposo, tu prioridad número 1 debería ser tu esposa. No tus papás, no tus hijos, aunque son importantes, no tus familiares, tus hermanos, tus primos, tu compadre y todos estos familiares que a veces se le dan importancia o más importancia que a tu cónyuge. Algunos creyentes, hermanos, no se pueden quitar estas cosas y tienen muchos problemas en su matrimonio y en su hogar. Otra idea de pensar, hermanos, también es la unión libre. Muchos cristianos dicen: no, la unión libre pues está bien, todos lo hacen, no pasa nada. Y muchas veces Dios alcanza a cristianos estando en unión libre, pero eso debe de cambiar, hermanos, debe de formalizarse para poner en orden tu familia, poner en orden tu matrimonio. Yo sé que ya son una familia, yo sé que quizás ya tienen hijos, pero hermanos, estando en unión libre, significa que no está bien nuestro hogar, no está en orden nuestra familia. Yo respeto a las familias que han creído en la fe, que se han dado cuenta que sí son una familia, pero están viviendo en unión libre y se esfuerzan por arreglar su matrimonio, por casarse legalmente, por formalizar delante de Dios, delante de las autoridades, y logran ser una familia más establecida. Qué bonito que hagan eso. Conozco unos hermanos que estaban en nuestra iglesia, hermana Cortés, los hermanos Cortés como ellos, ya tenían más de 70 años y la hermana estaba aquí en la iglesia y escuchaba la palabra de Dios, y ella, aunque ya llevaban de los 16, 17 años, se salieron, se fueron juntos y se establecieron como familia, y ya tenían muchos años como pareja, con muchos hijos, con nietos, con bisnietos, pero después de los 70 años, a los 70 y tantos, ellos decidieron casarse legalmente, porque ellos se dieron cuenta que necesitaban arreglarlo delante de Dios. Qué bonito ese testimonio. La unión libre no está bien, la unión libre no es algo que a Dios le agrada, y debemos de formalizar o parar con eso si no es algo que es algo formal. Hermanos, hay muchas cosas, muchas ideas que tenemos de prejuicios. Tenemos que aprender qué dice la Biblia acerca del diseño que Dios propuso y creó para el hombre, para la mujer, para el matrimonio. No tener prejuicios, ideas preconcebidas, hermanos. También hay prejuicios contra el crecimiento de nuevos creyentes. Los nuevos creyentes son tan importantes en una iglesia, hermanos. Hay algunas personas que llegan a decir: no, los nuevos creyentes, no, ¿cómo me voy a acercar? No los conozco y pues, ¿para qué me acerco a ellos si ya tengo yo mis amigos en la iglesia? Y hermanos, es terrible cuando una iglesia piensa así, porque los nuevos creyentes siempre necesitan amor, amistad y el ánimo de otros creyentes. Los nuevos creyentes no crecen solos, hermanos, necesitan la ayuda de otros, de su amor, de su apoyo, de que se les disipule.
Y no lo puede poder hacer el pastor siempre. Necesitamos todos como creyentes más maduros ayudar a los más nuevos. A propósito, Ananías fue un creyente que conocía del Señor, ya era un discípulo, y Ananías es mandado a ayudar a Pablo, el nuevo creyente. Pablo fue ayudado por Ananías y luego también fue ayudado por Bernabé. Pablo no hubiera sido lo que fue si Dios no hubiera usado a Ananías y a Bernabé, hermano. Ananías estaba listo para ayudar a nuevos creyentes y Dios lo usa, lo manda con Pablo. Le cuesta un poco de trabajo, pero dice, está bien, Señor, voy a ayudar a Saulo, voy a hacerle de bendición. A propósito, ¿tú estarías listo para hacer de bendición a un nuevo creyente si Dios te mandara con alguien a que le ayudes? Si Dios te pusiera a alguien en la iglesia para que tú seas su amigo, para que tú le ayudes en la fe a un nuevo creyente, ¿tú podrías ayudarle? ¿Estás listo? Porque, hermanos, tenemos prejuicios contra el crecimiento de los nuevos creyentes y no nos damos cuenta que tú sentándote en la iglesia, sentándote siempre platicando con tus mismos amigos, con los mismos hermanos de la iglesia, no te das cuenta que Dios quiere usarte para hacer de bendición a los nuevos creyentes también. Hay prejuicios que afectan el crecimiento de los nuevos creyentes en una iglesia. También hay prejuicios sobre las finanzas, hermanos. Muchos cristianos conocen del Señor ya adentrados en su edad, ya son adultos, ya tienen hijos, y a veces tenemos muchas ideas preconcebidas. Algunos hermanos siempre piensan así: solo voy a dar de ofrenda lo que me nazca o lo que traiga. Y cuando escuchan al pastor que habla del diezmo, del 10%, dicen, no, yo no voy a dar el 10%, yo no voy a dar una ofrenda. ¿Qué? Además de dar mi diezmo, dar una ofrenda misionera mensual, pastor, fielmente. No. Yo lo respeto y todo, y qué bonito predica y todo, pero yo solo voy a dar la ofrenda que me nazca. Lo voy a hacer de corazón, pero lo que me nazca, lo que yo quiera, lo que yo traiga. Pero hermanos, esa es una idea preconcebida que nos obstaculiza obedecer al Señor y ser usados para su obra. También otra idea acerca de las finanzas es cuando no lo decimos, pero así lo pensamos. Me sobró un poquito de dinero extra, ¿en qué me lo gasto ahora? Y hermanos, muy pocos mexicanos tienen un buen hábito de ahorrar. Es muy común que lleguemos al conocimiento de Cristo con muchos hábitos no sanos en nuestras finanzas. Algunos vienen al Señor con muchas deudas, otros usan la tarjeta de débito excesivamente, a otros les cuesta trabajo compartir lo que tienen, lo que Dios les ha dado con alguien más. Y hermanos, son ideas que tenemos tan arraigadas que luego Dios quiere usarnos y de repente nos dice, no, pues compra una despensita y comparte, y no, nos cuesta un trabajo comprar algo para alguien más porque no es para nosotros. Hermanos, hay prejuicios sobre las finanzas. A Ananías le costó trabajo, pero en la medida que él obedeció al Señor, entonces Dios lo usó y pudo crecer en su fe. También hay prejuicios para tu servicio a Dios. Hermanos, Ananías tenía una gran razón para tener miedo de Saulo. Y Ananías se lo dice al Señor, pero Señor, le dice en el versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le está diciendo sus peros, le está poniendo excusas porque él dice, pues, tú me llamas a hacer esto, pero Señor, no estoy seguro que estés diciéndome lo correcto. Y tenía miedo, hermanos. El miedo ha sido siempre un gran enemigo del servicio a Dios. Muchos creyentes no son obedientes por el miedo que tienen. No es rebeldía quizás, pero es miedo. Quizás por eso, hermanos, uno de los mandamientos más enfáticos en la Biblia a los personajes que Dios usó más es el mandamiento de no temas. Usted piensa en Moisés, en Gedeón, en Zacarías, en Jeremías. Estos son ejemplos de creyentes que fueron usados poderosamente por Dios. Pero antes de ser usados, todos ellos pusieron excusas. Dios les manda hacer algo para servirle y ponen una excusa. Pero lo interesante es que Dios le dice a todos ellos, a Moisés, a Gedeón, a Zacarías, a Jeremías y a muchos más, les dice, no temas. Y al ser valientes, Dios los usó grandemente. Dios te quiere usar a ti grandemente en su obra, hermano.
Estoy seguro que hay muchos hermanos en la iglesia Jico que han pensado en servir a Dios, que Dios puso en tu corazón un deseo de servirle, pero por miedo aún no lo haces. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A qué le temes en servir a Dios? ¿Qué te ha puesto en el corazón que no has hecho? A propósito, un pastor dijo atinadamente, obediencia retardada es desobediencia. Hermanos, necesitamos aprender a confiar en el Señor y hacer lo que Él nos pide. Y quitarnos nuestras ideas anteriores, lo que traíamos en nuestro cerebro, lo que nos enseñaron nuestros padres, incluso a veces, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, lo que aprendimos de la vida antes de Cristo, y ver, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que es correcto delante de tus ojos? Hermanos, Ananías nos desafía a ser un verdadero discípulo entregado y creciente, no solo un creyente. Ananías también nos desafía también a quitarnos los prejuicios que nos detienen para crecer en nuestra vida espiritual. Vimos algunos prejuicios, hermanos, relacionados con nuestras finanzas, con los nuevos creyentes, con la unidad de nuestra iglesia, con el pastor, con nuestra familia, con nuestro servicio a Dios. Y yo le quiero animar, hermano, que usted piense y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué prejuicios yo estoy teniendo que me están atorando en mi crecimiento espiritual? Quitemos esos prejuicios, permitamos que el Espíritu Santo nos muestre qué cosas estamos nosotros teniendo en nuestra mente, pensamientos que no son conforme a lo que Dios quiere. Quitemos esos prejuicios y obedezcamos a Dios en lo que su palabra nos pide hacer. Qué interesante que Ananías fue capaz de quitarse estos pensamientos que traía, fue capaz de confiar en el Señor y hacer a un lado lo que él opinaba del asunto. Y fue grandemente usado Ananías para ayudar al gran apóstol Pablo a que se forjara como un discípulo. Hermano, hermana, verdaderamente creo que Dios tiene grandes planes para ti y para mí, también para nuestra iglesia Jico. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a hacer a un lado los prejuicios y escuchar con atención su palabra y atender a sus mandamientos y estar dispuestos a cambiar cosas que tal vez hemos hecho por 20, 30, 40 años para que el Señor nos use. Hermanos, Ananías nos enseña a que debemos crecer en nuestra fe, ser obedientes, pero debemos hacer a un lado los prejuicios y ser verdaderamente los discípulos del Señor. Les desafío, hermanos, a que podamos poner en práctica este mensaje. Vamos a terminar con una oración. Señor, te quiero rogar que tú bendigas a mis hermanos de la iglesia Jico, a los hermanos y amigos que están viendo este mensaje transmitido y buscando ellos conocer más de ti. Quizás habrá alguno que no ha recibido a Cristo. Te ruego que pueda darse cuenta que necesita recibir a Cristo como su Salvador personal en su corazón y en su vida y pedirle perdón por su pecado. Te pido porque los creyentes puedan darse cuenta que tú quieres que sean verdaderamente tus discípulos, y también que si hay alguna idea que ya traíamos en nuestra mente que nos estorba para obedecerte, ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu Santo a descubrir esos prejuicios, esas ideas que ya traíamos en nuestra mente arraigadas. Ayúdanos a quitarlas y poder obedecerte en lo que tú quieres que hagamos. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos para gloria de tu nombre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos mucho. Quédese con la palabra de Dios en su corazón, haga un altar en su corazón y tome un momento para orar y tomar algunas convicciones, algunas decisiones en esta noche. Les mandamos muchos saludos, sigamos creciendo en la fe, sigamos luchando para regresar a la nueva normalidad. Ore porque podamos reabrir el templo pronto y que podamos seguir en la fe y en vez de que estemos apagados, estemos avivados a la hora de regresar. Hermanos, les mandamos muchos saludos, están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Les mandamos saludos. Dios les bendiga, hermanos.